contar que solo 4 días faltan ya para el primer domingo de Gigantes en CNN en español. Desde este 7 de noviembre podrán disfrutar de los habituales Mirador Mundial, Oppenheimer Presenta y Diálogo con Longobardi, pero también de una nueva temporada de docufilms con María Celeste Arrarás y de Don Francisco, Reflexiones, y precisamente con él es que estamos conectados. Qué gusto saludarle. ¿Qué puede adelantarnos del show? Bueno, Gabriela, este show es un poquitito distinto a la etapa anterior. Tiene una nube virtual de personas que están en Europa, que están en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, y nuestros invitados. Y además, me gustaría invitarte algún día también a uno de nuestros programas para que vivas la experiencia de estas reflexiones, que se trata de hablar principalmente de la vida. Increíble. Y de la vida y de la pandemia. ¿Qué aprenderemos de la reflexión de los invitados del primer programa, don Francisco? Bueno, yo creo que en el primer programa vamos a aprender a cómo sobrevivir, cómo reinventarse. Yo creo que ese es el tema, porque los temas que estamos poniendo son temas que le pueden ocurrir a cualquier persona. Todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos tenido que reinventar, adaptar o readaptar alguna cosa. Y de eso estamos hablando en el primer programa, donde tenemos entre otros a Yatra, después tenemos una mexicana Adriana Macías, una niña que nació sin brazos y que hoy día es una motivadora. Tenemos también a Xavier, tenemos a 3 personajes distintos en este programa, así que los invito a todos los telespectadores de CNN en español a que nos sintonicen este domingo. Entiendo que serán 11 capítulos. Sí, son primero 11 capítulos y después vamos poco a poco hacia adelante. Muy bien. Ahora, lo que se busca es animar a la gente en este domingo de Gigantes, motivarlos, que se vean en el espejo de los demás, don Francisco. En el caso nuestro, nosotros quisiéramos que ellos se involucren y se integren a nuestra conversación. Lo que buscamos es que cada tema es un tema de que a uno le interese o que uno lo ha vivido. Por ejemplo, estamos preparando un tema con sobrevivientes para hablar de cómo uno sobrevive mejor a esta vida frente a tantas problemáticas y dificultades que la vida nos presenta. Y nuestros invitados nos ayudan a pensar en nosotros mismos, además de conocer las experiencias de nuestros invitados. Lo más interesante es que la pandemia parece habernos volcado hacia reflexionar más, algo que no hacíamos tanto ni tan abiertamente o cómodamente antes del COVID-19, ¿no lo cree? Así es, porque tuvimos más tiempo. Aunque yo hice una experiencia y hablé con mis hijos son personas de más de 50 años, yo pienso de que uno aprendió muchas cosas en esta pandemia y que eso nos va a hacer actuar de una manera un poquitito diferente de aquí en adelante. Mis hijos dijeron que era una pandemia un poco complicada, de que iba a haber muchas necesidades económicas, y mis nietos, que tienen una edad entre los 35 y los 25 años, dijeron que cuando la pandemia se termine, el mundo va a seguir como siempre fue y como siempre va a ser. Yo me quedé con esa idea. Qué lindo. Y claro que por generaciones se vivió diferente y se vivió distinto. La pandemia y las necesidades de los adultos no eran las mismas que los jóvenes. No, claro, una persona de mi edad en pandemia puede que haya perdido el 40, el 50% de lo que le queda de vida encerrado en una pieza. Un joven no tiene esa misma perspectiva. Claro que todos la vivimos distinto. Bueno, así es la vida. Y vamos a ver, porque pronto esperamos que esta pandemia termine y que vuelva a la normalidad, porque todavía eso no existe en la normalidad. Hay atisbos de normalidad, pero la normalidad total todavía no existe. Ahora esa reflexión va a conectar a don Francisco con mucha gente de todo el continente. Ahí empieza a haber diferencias en cómo se ha vivido en los últimos meses, don Francisco.
Bueno, por supuesto, depende de los países más ricos, los países más pobres, los países que tuvieron más oportunidad de ser vacunados, los países donde las vacunas eran muy escasas, los países donde la gente vive en muy pocos metros o cuadrados, ¿verdad? En sí, espacios muy pequeños. Entonces, la vida ha sido muy difícil en una cuarentena. Para todos ha sido diferente. Hay personas que han logrado vivir en los campos donde prácticamente la cuarentena nunca existió porque nadie llegó de afuera, ni ellos tampoco fueron a los lugares donde habían personas infectadas. Pero la mayoría de nosotros, todos nosotros, sufrimos bastante, viviéramos donde viviéramos. Por último, evidentemente que la pandemia también nos desafió la tolerancia y mucha gente en muchos lugares está, pues digamos que estresadísima. ¿Qué ha encontrado de las conversaciones que ya ha tenido para estos nuevos domingos de Gigantes, don Francisco, para cerrar? Bueno, con la mayoría de los entrevistados en algún momento tocamos lo de la pandemia, porque en algo siempre, y yo creo que así va a ser. Porque, Gabriela, cuando dentro de 20 años conversen contigo, te van a preguntar, bueno, esto que me está contando, ¿fue antes o después de la pandemia? La pandemia va a marcar al mundo de manera muy profunda. Totalmente. Pues éxitos, estamos atentos entonces al próximo domingo en esa primera reflexión, don Francisco. Gracias por permitirnos esta conversación, Mario. No, muchas gracias a ustedes también por entrevistarme, gracias Gabriela, y los espero a los telespectadores el domingo en CNN en español.